En este video voy a explicar cómo puedo obtener un text field para también al mismo tiempo lograr obtener el texto de este text field, pero ese text field está dentro de otros componentes. Entonces voy a mostrar aquí gráficamente un ejemplo de la situación que sería: tenemos aquí este JTextField que está en blanco y ese JTextField está dentro de un JPanel, pero a su vez este JPanel azul oscuro está dentro de este otro JPanel que está en color clarito, color cielo. ¿Sí? Y yo quiero obtener este componente interno que está acá, está dentro de uno y dos JPanels. ¿Cómo hago para obtener este text field y así lograr obtener el texto que el usuario me escribe aquí? Bueno, la explicación pues es un poco anidada, sí, pero es muy sencilla. Aquí tengo el ejemplo de cómo lograrlo. Entonces tengo este método dentro de mi clase de la capa vista que dibuja la interfaz gráfica, que me retorna un JTextField, ¿sí? Y se llama getTextField, y le mando un parámetro tipo JPanel. O sea, al usuario le pido que me envíe un parámetro tipo JPanel. Este parámetro tipo JPanel que me envía el usuario, ¿cuál sería? Pues sería el JPanel verde que está acá, verde o azul cielo clarito, este verde JPanel sería el componente que el usuario me envía en el parámetro. Entonces ya aquí tengo el primer JPanel. ¿Qué voy a hacer con ese JPanel? Entonces voy a crear primero una variable JPanel temporal local dentro del método y una variable JTextField temporal dentro también del método y inicializada. La inicializo para que este return no me diga que la variable no está inicializada. Si yo no la inicializo me da un error con respecto a este return. Entonces ahora utilizo la clase component de Java y creo una variable array tipo array component, ¿sí? Que se llama lcoms, y a esa variable tipo array le voy a asignar desde el pantem. Fíjense bien, pantem es el que me envía el usuario, es decir, este clarito desde acá, que me haga el getComponents, y eso me va a retornar una lista. Este getComponents sobre ese pan me retorna una lista que la guardo dentro de este arreglo, ¿sí? Entonces la lista que tendrá, pues tendrá este componente panel, tendrá estos botones, tendrá este scroll panel, ¿sí? Por ejemplo, tendrá entonces 1, 2, 3 y 4 componentes más o menos. Esa sería la lista, 4 unidades. Para recorrer esta lista, entonces le hago un for desde 0 hasta lcomsLength, el largo del arreglo, la longitud del arreglo, y voy incrementando la variable i. Entonces le digo que durante ese recorrido, si lcoms sub i, es decir, el elemento sub i de lcoms, instancia la clase JavaString JPanel, es decir, si el lcoms sub i es un JPanel, entonces va a dar una vuelta sobre un for sobre este verde, y en el momento en que encuentre este JPanel azul oscuro, ¿sí? Va a decir verdadero. ¿Listo? Entonces aquí, cuando encuentre el JPanel pequeño, me va a decir verdadero. Y entonces en ese momento, dentro de ese if, a la variable temporal JPanel pan que creé aquí, le asigno el lcoms sub i, ¿sí? O sea, el componente, el elemento que corresponde al componente, casteándolo a JPanel. Ya tengo ahí el JPanel externo de donde está mi text area, ¿sí? Que es este azul oscurito. Ya lo tengo acá en esta variable, pero dentro de ese
pues hay otros dos componentes. ¿Cómo sé? Entonces vuelvo a hacer un recorrido. Otra vez utilizo mi clase component, pero otra variable que se llama comp.txt. Y desde el panel que encontré, el panel pequeño, le hago un get components para que me retorne otra vez una lista al arreglo de componentes. ¿Cómo lo recorro? Pues igual, pero obviamente cambio la variable a j porque ya ahí la estoy usando aquí. Lo recorro hasta el comxlen, que debería ser 2, 0 y 1, dos componentes. Y dentro de ese recorrido, sí, el comp de la variable, el elemento j de la variable, instancia un Java Swing J text field. Entonces a esta variable que había creado aquí, textmp, ¿sí?, le asigno el com, el elemento en la posición j, casteado a j-text-field. Como ya encontró lo que necesito, le voy a hacer un exit true para ese boolean. Exit está falso, entonces aquí lo convierto en true. Entonces cuando exit es true, termina aquí este for, no recorre, pero exit ya va true. Y afuera, dentro de este for externo, si exit es true, hace un break, es decir, ya no recorre más este for y se sale, de manera que temp.txt textmp queda cargada con el j-text-field y lo retorna aquí. ¿Listo? Esa es la forma de hacer obtener ese componente. Esto es en el graphic interface. Y en el controller, pues yo voy a llamar al método getTextField. El método getTextField, por ejemplo, acá le voy a asignar a esta variable string desde el GUI menú, que es la interfaz gráfica, el getTextField, sí, pero con el panel del que quiero buscar. En este caso es el panel command, y le hago a todo eso un getText, me devuelve el texto que está dentro del text field. Entonces voy a correr el aplicativo para ver qué obtengo. Entonces vamos a recorrerlo, vamos a commands, que es la que quiero mirar, y le voy a escribir aquí un comando cualquiera de Linux y le digo ejecutar el comando. Vamos a ver qué pasó aquí. Ejecutó el comando y me dice que data es igual a ls-l. Fíjense que data es el string donde estoy guardando el getText del text field, ¿ya? Y data me está retornando ls-l. El resto es la ejecución del programa que retorna los resultados del comando en el text area. Esa es la explicación sobre cómo obtener, cuando están anidados muchos componentes y un componente del que queremos obtener algo, el texto por ejemplo, está incluido dentro de varios componentes, parientes o padres. Es la explicación que tenía para este video. Muchas gracias por su atención.